Y les saluda a cada uno de ustedes, los que están hoy aquí, los que están allí en su casa, los que verán esta transmisión después. Estamos tratando un tema poderoso, un tema precioso, y es saber orar. Diga conmigo, saber orar. A veces creemos que sabemos orar, pero no sabemos orar. Jesucristo tenía a los discípulos y les dijo: enséñanos, les voy a enseñar a orar. Y Jesús le enseñó el modelo del Padre Nuestro. Pero después de 2 años y medio, estos discípulos que habían escuchado la enseñanza del Padre Nuestro, le dicen a Jesucristo: Jesús, enséñanos a orar. Ahora la pregunta es, ¿ya no le había enseñado hace 2 años y medio? Sí, ya Jesucristo lo había hecho. Pero diga conmigo, la repetición trae revelación. La repetición nos revela, abre nuestros ojos espirituales, quita la venda y podemos ver las verdades de Jesucristo. Después de 2 años y medio, los discípulos, viendo a Jesucristo orar en la madrugada y luego ver el poder como fluía allí, sanando, obrando, ministrando, le dijeron: de verdad que el secreto de Jesucristo está en la oración, y el secreto del creyente está en la oración, y el secreto del discípulo de Jesucristo está en la oración. Diga conmigo, el secreto está en la oración. Por eso es que nos cuesta tanto orar. Por eso es que el diablo coloca tanto impedimento para que no oremos. Por eso el diablo manda dardos a la mente para que no busquemos a Dios. Porque Satanás también sabe que el secreto del cristiano, que el secreto del hombre de Dios, de la mujer de Dios, está en la oración. Mis amados, hoy vamos a ver obstáculos para una oración eficaz. Obstáculos para una oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? La oración eficaz es aquella que es oída por Dios. Y por eso algunas personas tienen razón cuando le dicen a otra: ore por mí, porque Dios a usted sí lo escucha y a mí no. Es que uno siente en el espíritu cuando la oración que está haciendo llega a la presencia de Dios. Por eso el salmista decía: suba mi oración delante de ti como el incienso, ¿cierto? La ofrenda de mis manos como la oración de la tarde. Mis amados, uno siente en el espíritu cuando la oración que está haciendo llega al corazón de Dios. Por eso tenemos que saber orar. Y estamos siguiendo como ejemplo la vida de Jesucristo. Recuerda, Jesucristo oró por sí mismo, Jesucristo oró por sus discípulos y Jesucristo oró por los creyentes en todos los tiempos y sigue orando por nosotros. Dice la palabra que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. El único es Jesucristo, que vino, pagó el precio por nosotros y sigue clamando, sigue intercediendo. Recuerda que les hablábamos por qué nosotros no recibimos las malas cosechas a las malas siembras que hemos hecho. Porque alguien está intercediendo por nosotros delante del Padre, nuestro abogado Jesucristo, que interviene allí delante del Padre Celestial, del juez del universo, para que el juez tenga un veredicto a nuestro favor. Por eso, mis amados, tenemos que entender que necesitamos cada día comprender cómo llegamos al corazón del Padre, cómo oramos efectivamente para que nuestras oraciones sean escuchadas. Inclina tu rostro ahí y vamos a orar. Padre, te adoramos en esta hora, mi Dios. Te bendecimos, poderoso Rey, te glorificamos. Señor, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias porque no solamente tú nos enseñaste, sino nos diste ejemplo
Dice, ejemplo les he dado, Señor. Y ese ejemplo es que queremos hacerlo, imitarlo en estos días. Dios, que la revelación de tu palabra venga a nuestras vidas, que toda venda espiritual sea quitada, estructuras mentales sean derribadas y todo lo que esté oscuro salga a la luz en el nombre de Jesús, y que podamos orar efectivamente sin ningún obstáculo, Señor, sabiendo que tú estás presto a nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados, vamos a ver en esta mañana los obstáculos que nos impiden tener una oración eficaz. Y veamos el versículo clave para esta mañana. Está en Santiago capítulo 4, verso 3. Mire lo que dice. Santiago capítulo 4, verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, mis amados, dice aquí que la gente pide, los que no conocen a Dios piden, los que conocemos a Dios piden, los apáticos piden, los que volvieron atrás piden. Dice, piden y no reciben porque piden mal. Es decir, que si hay una manera de pedir mal, también hay una manera de pedir bien. Y eso es lo que en esta mañana vamos a ver por la palabra de Dios. Ahora, si queremos orar apropiadamente, debemos identificar los obstáculos para las oraciones que nosotros hacemos que lleguen delante de Dios, y eliminar esos obstáculos de nuestra vida, quitarlos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Me impacta un sueño que tuvo una hermana, una mujer de Dios de esta casa. Dice que ella soñó que iba por el camino y de pronto por el camino vio una piedra muy grande, el cual le obstaculizaba el camino. Mis amados, y en nuestra vida hay muchas piedras grandes que nos obstaculizan la vida cristiana, que no nos dejan seguir adelante y que impiden nuestras oraciones. Ahora, mis amados, un obstáculo es algo que se atraviesa en el camino y que nos impide orar eficazmente. Y dice la palabra que cuando el pueblo de Israel iba para la tierra prometida, Amalek se le atravesó en el camino. Y entonces Dios le dice por medio de Moisés a su pueblo que siempre vamos a tener lucha con Amalek, siempre. Es decir, que siempre van a venir obstáculos en nuestra vida. Y hay obstáculos que hay que quitar y hay obstáculos que hay que escalar. ¿Recuerdan la unción de José? El escalar obstáculos, el saltar muros. Hay obstáculos que hay que quitar. Pero hay obstáculos, mis amados, que hay que saltar para seguir adelante. Vamos a ver algunos obstáculos para la oración eficaz. Mis amados, la palabra de Dios nos revela los obstáculos que nos impiden que nuestras oraciones sean contestadas. Y el primer obstáculo que vemos por la palabra es el pecado. ¿El pecado de qué? El pecado de cualquier tipo. El pecado es un impedimento para que Dios escuche nuestras oraciones. Ahora, mis amados, pero ¿cómo hacemos si todos somos pecadores? Mis amados, la palabra de Dios dice que Él escucha al pecador arrepentido que se arrepiente. El problema es aquella persona que se arrepiente, pero sigue pecando. Llega el momento que Dios ya no lo vaya a escuchar. Mira lo que dice Isaías 59, 1 y 2. En la versión NBV dice así: escuchen ahora, no es que el Señor se haya debilitado tanto que no pueda salvarlos, ni se ha vuelto sordo que no pueda escucharlos cuando claman. Siguiente. Sí, el problema está, diga conmigo, el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. El problema no es que Dios no quiera escucharlos, o que no tenga poder para salvarnos, o que sea sordo para que no nos pueda escuchar. El problema es que está en los pecados que nos separan de Dios, los pecados que cometemos conscientemente y que queremos seguir pecando, los pecados que no queremos erradicar de nuestra vida. Ahora, por causa del pecado escondido, Dios esconde su rostro de nosotros y ya no quiere escucharnos.
Por eso dice la palabra que algunos oran y los cielos son como de bronce y la tierra es como de hierro. Porque sus oraciones no pasan y es por el pecado. Porque Dios está presto a oír el clamor del que se arrepiente. Pero dice la palabra que al pecador lo mira de lejos. Proverbios 28:9 en la versión TLA dice así: Dios rechaza las oraciones de los que no obedecen. Ahora sí comprendes por qué Dios no te escucha. ¿Por qué Dios no nos escucha? Porque nosotros queremos obedecer alguna parte, pero otra no. Estaba escuchando en esta mañana una prédica. Yo en la mañana estoy escuchando prédicas que me inspiren para venir aquí a fluir con la unción y la gracia de Dios. Y el hombre que predicaba dijo: no, mi esposa, mi mamá se casó con un hombre rico de ojos verdes. Y dijo: yo lo convierto. Yo lo convierto. Y vivió toda la vida y nunca lo convirtió. Simplemente por su necedad llevó la carga toda la vida. Por eso, mis amados, los que no se han casado tengan todo en cuenta. Si tú te casas con un hijo del diablo, con una hija del diablo, ¿sabes cuál será su suegro? Pues el diablo. Pero si tú te casas con un hijo de Dios, con una hija de Dios, tu suegro será Dios y te ayudará y te bendecirá. No creas que no, que yo lo cambio. Hay personas que sufren toda la vida llevando una carga porque conocen a Dios, pero su familia está destruida y simplemente porque no quisieron hacer caso cuando estaban todavía con la posibilidad de tomar la decisión correcta. Bien, número 2, otro obstáculo en nuestra vida son los ídolos en el corazón. Los ídolos. ¿Dónde se hace altar a los ídolos? En el corazón. Los ídolos que había en el pueblo de Israel en ese tiempo eran Baal, Astarot, Astarte, Moloch. Una cantidad de ídolos en aquel tiempo. Y eran los dioses de la promiscuidad sexual, del adulterio, de la fornicación. Dice que de la prosperidad, una cantidad de cosas. Y esos ídolos siguen en este mismo tiempo, ya con una figura diferente. Mis amados, un ídolo es una persona o una cosa por la que la persona siente un amor o una admiración excesivos más que a Dios. Por ejemplo, un ídolo puede ser montar en bicicleta. Muchos no van el domingo en el día del Señor a la iglesia porque tienen un ídolo mayor en su corazón. ¿Ah? ¿Y es que no pueden montar en bicicleta? Sí, claro. Está el viernes, está el sábado, está el domingo por la tarde. Pero no porque hay un ídolo. Y ese ídolo va acompañado con una cantidad de gente que tengo que agradar. Por eso no hay tiempo para Dios. Mis amados, ídolos es aquello que yo siento más admiración, ¿cierto? O amor que a Dios. Entonces las personas les es fácil reemplazar a Dios. Algunos de los ídolos es la familia. No puedo ir porque llegó mi familia. Y entonces tampoco vas a ir al cielo cuando venga Jesucristo por ti, por tu familia. No, lo contrario, Dios dice en la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Son ídolos que hay en el corazón de las personas. En algunos otros es la avaricia, ídolos. En otros es la testarudez, la necedad. Son ídolos que están ahí, que son más fuertes que Dios. Entonces esos ídolos hacen altares en el corazón de las personas, y esos ídolos no permiten que la persona pueda
orar a Dios efectivamente. Mira lo que dice Ezequiel 14, 1 al 3 en la Nueva Traducción Viviente. Ezequiel 14, 1 al 3 en la Nueva Traducción dice: después me visitaron algunos de los líderes de Israel. ¿Quiénes visitaron aquí al profeta? Líderes, no gente cualquiera, líderes, dice. Y mientras estaban sentados conmigo, vino palabra de Jehová a mí y recibí este mensaje del Señor que decía, siguiente por favor: hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón, se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Mis amados, venían a consultarle al profeta, a preguntarle, dice: profeta, pregúntele a Dios. Y entonces Dios le dice: mire, estos hombres tienen ídolos en su corazón, han levantado ídolos en su corazón, se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría yo de escuchar sus peticiones? Los ídolos llevan a la gente a pecar y a olvidarse de Dios. Entonces dice Dios: ¿cómo voy a escuchar a una persona que tiene ídolos malolientes, como dice otra versión, en su corazón? Que adora a Astarot, a Astarte, a Baal, a Moloch. ¿Cómo los voy a escuchar? Si su Dios es el artista, es el deportista, es el cantante, es el novio, es la novia, es la mascota. ¿Cómo los voy a escuchar? Ahora, las mascotas son bien preciosas, pero es bien impactante. ¿Cuántos tienen mascotas en la casa? Yo, en la casa tenemos un perro muy bonito. Y como todo lo que queremos las mascotas, decimos: no le falta sino hablar. Mentira. Y los queremos. Y los veterinarios, los médicos veterinarios, aquí tenemos una futura veterinaria. ¿Dónde está médica? ¿Dónde está? ¿Qué se dice? No la veo por ahí. Está atrás, está arriba, ahí. Entonces, dicen, la mascota debe bañarla ¿cada cuánto? Cada 15 días, cada mes. Y cuando ya lleva 10 días, esa mascota linda, preciosa, que le falta para hablar, huele a perro. Que no se le olvide que esa mascota linda, que la queremos, que disfrutamos con ella, que nos ayuda a pasar momentos alegres, es un animal. Y no podemos hacer de eso un Dios en nuestro corazón. La apariencia en otro se convierte su Dios. La ropa, el vestido, el carro se convierte en Dios. La profesión, el título. Hacemos ídolos en nuestro corazón. Y eso, mis amados, eso no permite que nuestras oraciones lleguen a Dios. Por eso, hoy, por el Espíritu de Dios, mientras estás escuchando la palabra, estás chuleando ahí, dice: esto sí, esto sí, esto sí, esto sí o esto no. Siguiente: tener un espíritu rencoroso, es decir, no perdonar. No perdonar. Marcos 11:25 dice: y cuando estén orando, si tienes algo contra alguien, perdónenlo, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone a ti tus pecados. Mis amados, cuando tenemos un espíritu rencoroso, cuando no perdonamos, por eso dice la palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque la ira, el enojo, es una actitud, es una expresión que Dios nos ha colocado para expresar disgusto. Pero tú no puedes vivir todo el día con eso. Tienes que, de la ira, no permitir que se vuelva en un enojo. Porque si se vuelve en un enojo, no vas a perdonar. Y si tú no perdonas, Dios no escucha tus oraciones.
Y generalmente nosotros tenemos rencor o tenemos falta de perdones con las personas cercanas, con las que amamos. Con el hermano, con el hermano, con el cónyuge, con el tío, con el vecino, con las personas cercanas por algo. Nos llenamos de rencor y si no perdonamos, pues Dios tampoco va a perdonar nuestros pecados. Ahora, alguna vez conocí a una persona. La conocí como en octubre, noviembre, la vi bien. En febrero llamé a alguien y dije, no, vengo del entierro de Patricia, se llamaba. No es mi prima, ella vive. Aquella mujer se llamaba Patricia. Y esta mujer tenía un rencor contra su mamá que aún en la enfermedad no quiso recibirla. Un día antes de partir vino la mamá a hablar con ella y dijo, no, que no entre. Porque tenía una herida profunda en el alma, un rencor, y tenemos que sanar esas heridas, esa falta de perdón, porque eso trae problemas. Primero, eso abre la puerta a enfermedades. Segundo, Dios no nos perdona sino nosotros no perdonamos. Por eso cuando tenemos un espíritu rencoroso, cuando estamos dados a estar enojados 3, 4, 5 días. ¿Quién dijo que un cristiano dura 3, 4, 5 días enojado en su casa? Yo me pongo bravo en mi casa, me da ira, pero me duran 5 minutos. Y yo bendigo a mi esposa porque me ayuda mucho en eso. No es que no nos enojemos, no es que no nos airemos. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Es decir, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque si nosotros dejamos que el enojo continúe en nuestro corazón, damos lugar al diablo. Y el diablo nos oprime y no podemos avanzar en la vida. Número 4. ¿Por qué Dios no escucha nuestras oraciones? Número 4, por favor. Cuando la persona tiene hambre de poder y hace oraciones manipuladoras. Lo único que quiere es poder, dominar, controlar. Mira lo que dice Santiago 4, 2 y 3. Dice así: ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Mi amado, nosotros no pedimos para nuestros placeres. Nosotros no pedimos para nuestro deleite. Nosotros pedimos para la gloria de Dios. Porque en todo y por todo Jesucristo tiene que ser glorificado. Por eso cuando vea a una persona bendecida, dice Dios, mire, para que vean vuestras buenas obras, para que vean cómo eres de bendecido, para que entonces las personas crean a Dios y glorifiquen a Dios. Entonces, mis amados, cuando las personas tienen ansias de poder, ansias de manipular, ansias de controlar, sencillamente, mis amados, Dios no se puede glorificar. Ansias de liderazgo, sin ser llamado por Dios, eso es un problema. Ansias de figurar. Pues, mis amados, la persona orará y Dios no escuchará sus oraciones. Número 5, el maltrato a su cónyuge. ¿Cuántos aquí tienen cónyuge? Levanten la mano. ¿Cuántos que están aquí van a tener cónyuge del sexo opuesto? Levanten la mano ahí. Los jóvenes ahí. Las personas, eso es de Dios. Ese es el propósito de Dios. Mis amados,
Pero hay algo que no deja escuchar las oraciones que hacemos y está allí en Primera de Pedro 3:7. Dice: de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Escuche bien. Inicia hablando este verso. Inicia diciendo: mire, pilas. Habla con los esposos. Le dice: ustedes esposos, sean comprensivos, sean amables, sean tiernos en la vida conyugal. Pero este verso termina hablando con los dos. Porque no solamente el hombre maltrata, la mujer también maltrata. La mujer es ofensiva con sus palabras. Y dice la palabra aquí: tengan cuidado, porque ambos son herederos del grato don de la vida. ¿Cierto? Son del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Es decir, la esposa tiene que ser tierna, amable, ¿cierto? Comprensiva con su esposo. Pero de igual manera el esposo tiene que ser comprensivo, tiene que ser amable con su esposa. Tenemos que saber cómo pelear en el hogar, sin hacer daño, sin maltratar, sin ofender, sin castigar con el látigo de la indiferencia. Algunas mujeres dicen: lo voy a castigar con el látigo de la indiferencia. 8 días, 10 días, no le habla. Y eso es demoníaco. Eso no es de Dios. Porque tanto el hombre debe tratar a la mujer como vaso más frágil, pero la mujer debe tratar a su cónyuge, a su esposo, con respeto y ternura. Y cuando eso sucede, mis amados, nuestras oraciones son escuchadas por nuestro Dios. Siguiente, número 6. Creerse más espiritual que los demás. Más. Aquí parece que el que escribió esto es costeño. Creerse más espiritual que los demás. Dice Lucas 18, 10 al 14. Dice aquí la palabra que habían 2 hombres que subieron los dos al templo a orar y adorar. Y uno oraba así. Dice: Dios, siguiente verso: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones, malvados y engañan a sus esposas, ¿cierto? O engañan a sus esposos, podría ser también. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Mire cómo estaba diciendo: Señor, te doy gracias porque yo sí soy bueno. Yo no le hago mal. Esa es la oración generalmente del inconverso, del que se cree católico. Él dice: yo no robo, yo no mato, yo no hago, yo soy buena gente. Y esa es la oración del fariseo. Pero no solamente los impíos se salvan, hacen esa oración. También a veces nosotros caemos como hijos de Dios en esa oración, ¿cierto? Y entonces decimos: Señor, mire, es que yo no robo, yo no mato, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, yo bendigo a mi cónyuge, yo respondo por mi casa, yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero mire, el otro, este era cobrador de impuestos, trabajaba en la DIAN, dice: en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevió a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí, perdóname por todo lo malo que he hecho. Padre, en el nombre de Jesús, que todos los funcionarios de la DIAN, desde el director hasta el de más bajo rango, sientan esto que sentía este hombre. Porque algunos funcionarios de la DIAN son crueles,
son malvados, son perversos. Pero aquí este cobrador de impuestos dice, en cambio se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo. ¿Por qué este cobrador de impuestos se sentía así? Porque era malo, porque era perverso. Porque lo único que le importaba era recoger los impuestos, ¿cierto? Y decía que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo y se quedó más atrás que aquel que se creía que estaba haciendo lo correcto. Y se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí, perdóname por todo lo malo que he hecho. Mis amados, escúchame bien. La oración del Padre nuestro, en una parte dice, Padre, perdona nuestros pecados. Y esta oración tenemos que hacerla todos los días. Algunos creen que no tienen nada por qué pedir pecado. Dice la palabra pecado, el que no hace lo bueno, sabiendo hacerlo le es pecado, dice la palabra. El que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Entonces, mis amados, podemos ver por la palabra que nosotros debemos venir todos los días sintiéndonos pecadores que lo somos, pero pidiendo ser redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. A veces nosotros nos creemos los más santos, los más espirituales, pero todos necesitamos de la misericordia de Dios. Y una de las cosas es que si venimos con altivez, con arrogancia delante de Dios, ¿cierto? Nos creemos muy espirituales, Dios no escucha nuestras oraciones. Número 7, otro obstáculo para que Dios escuche nuestras oraciones, y es la incredulidad. Mira lo que dice Santiago 1, 6 al 8. Dice así: cuando le pidan a Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable. Por favor, esa es la tele así. Si no es la versión que yo estoy leyendo, quítela por favor. Dice así: cuando le piden a Dios, escúcheme bien, Santiago 1, 6 al 8 dice: asegúrese de que su fe solamente sea en Dios. Escúchalo bien. Aquí hay una revelación porque uno no entiende. Dice, ¿cómo yo soy incrédulo si estoy orando? Porque es que alguno, ay Señor, ayúdame que me preste aquel la plata. Ayúdame que aquel me diga que sí para el negocio. Ayúdame esto. Es decir, estoy pidiendo en Dios, pero estoy confiando en el otro. Es decir, mi fe está dividida, creyendo en Dios y creyendo en los humanos. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Dice, cuando le pidan a Dios, asegúrense de que su fe solamente sea en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Dice la palabra que una persona que duda tiene la lealtad dividida. Cree en Dios, pero está esperando el bono solidario. Y está en esto, ay, pero ¿cuándo llegará? Hay una lealtad dividida. Mi amado, todo lo que ustedes y yo recibimos viene de Dios. Él es el que nos provee. Pero cuando uno está orando y está pensando en una cosa y está pensando en otra cosa, tiene la lealtad dividida y es inestable. Dice la palabra que una persona incrédula es inestable. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. ¿Cierto? Deshoja margaritas todos los días. Creo, no creo, creo, no creo, creo, no creo. Uy, no creo, hoy no creo. Y así se la pasa todos los días. Dice, estas personas no deberían esperar nada de Dios. Una persona que tiene la lealtad dividida no debería esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. ¿Sabe qué te hace tan inestable? Algunos dicen, el cónyuge, ¿y este por qué hoy dijo y mañana dice lo contrario? Y uno no haya que creerle. Dice la palabra que un incrédulo
Uno aquel que tiene la lealtad dividida, que cree en Dios, pero también le pide a sus fuerzas y a la gente. Dice que es un incrédulo y son inestables en todo lo que hacen. Son inseguros. Una persona incrédula es insegura, es inestable. Hoy está pensando una cosa, mañana está pensando en otra cosa. Hoy está pensando montar una empresa, mañana está pensando yendo a irse para otra nación. ¿Por qué vive en esa inestabilidad emocional? Porque su lealtad está dividida. Cree en Dios una parte, pero también le cree al hombre, le cree a la gente, le cree a las redes sociales. Y así es complicado. Número 8. No permanecer en Cristo y su palabra. No permanecer en Cristo y su palabra. Mis amados, dice aquí Juan 15:17 en la palabra de Dios para todos, dice: si ustedes permanecen en mí, pero son infieles a mis enseñanzas, no recibirán nada. Pero si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan todo lo que quieran y se les dará. Mi amado, una persona que es fiel a la palabra de Dios, una persona que es un Esdras, que estudia la ley de Dios, que la obedece y que la enseña, esa persona pide conforme la palabra de Dios, conforme el corazón de Dios, porque tiene la palabra de Dios en su corazón, tiene las promesas de Dios en su corazón, porque la voluntad de Dios está dada en sus promesas. ¿Quieres conocer las promesas de Dios para tu vida? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Lee la palabra de Dios, medita en ella. Pero ahorita hay tanta inseguridad. La persona hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa. Hoy monta una empresa, mañana la quita. ¿Por qué hay tanta inseguridad? Porque hay incredulidad. Porque no permanece en Cristo y su palabra. Si nosotros permanecemos en Él. Mis amados, el secreto de la vida cristiana no es comenzar, sino terminar. El secreto de la vida cristiana es permanecer fieles y firmes. Como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que Dios tiene preparada para mí, pero no solamente para mí, sino para todos aquellos que esperamos la segunda venida de Jesucristo. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos esperan la segunda venida de Jesucristo? Amén. Por eso, mis amados, tenemos que permanecer en Jesucristo y en sus enseñanzas, en su palabra. Otra de las cosas que impide que nuestras oraciones sean escuchadas por el Padre es falta de compasión y egoísmo. Falta de compasión y egoísmo. Escuchaba una noticia tremenda por allá en Tunja de una persona que trató mal y creo que hasta le disparó a unos extranjeros porque le pidieron agua. Mis amados, cuando hay falta de compasión, cuando hay egoísmo, mira lo que dice Proverbios 21:13. Dice: el que cierra sus oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando él tenga necesidad. El que cierra sus oídos a los clamor del pobre no será escuchado cuando él tenga necesidad. Y escúchelo bien, mi amado, en la tierra hay muchos pobres. Hay muchas personas carentes de las necesidades básicas.
como en el tiempo de Elías. Jesucristo dice, mire, en el tiempo de Elías habían muchas viudas, como en este tiempo hay muchos necesitados. Pero Elías solamente fue enviado a una viuda para proveerle allí. De la misma manera, en este tiempo hay muchos necesitados, muchos pobres, pero hay uno que está esperando por ti. Hay uno que está esperando porque tú le tiendas la mano, que le ayudes. Hay uno que está orando y está rogando por ti para que tú le ayudes. A ese es que tenemos que mover la misericordia. Nosotros cuando vamos por la calle hay muchas personas pidiendo, pero hay algunos que uno siente en el espíritu, dele a ese. Mire, comparta, porque es Dios en el asunto. En esos días estuve en Bogotá y estuvimos hablando con el taxista, y el taxista no quería hablar, y yo le puse conversación, pero él estaba reacio a hablar. Y a lo último empezó a hablar y se soltó. Y dijo, no, mire, mi esposa murió, tengo 2 hijos, no he podido ni comprarles el uniforme, no he podido ni comprarles los libros, no lo quieren dejar entrar en la escuela. Y yo le dije a la profesora, espéreme, que es que no alcanza con el trabajo. Y entonces ese hombre era una viuda que Dios me mandó a bendecirlo. Y yo sentí en mi espíritu, mis entrañas se conmovieron. Y yo le dije, pare por aquí, voy a buscar un cajero que le voy a dar una ayuda. Y le dije, le voy a dar una ayuda, y me bajé. Y yo sentí en mi espíritu que Dios me hablaba, porque yo pensé ir a sacarle 200,000 pesos y darle. Y cuando iba para el cajero, Dios me dijo en mi espíritu, no son 200, son 300. Y cuando es de Dios uno siente lágrimas, siente un fuego de Dios, una presencia de Dios, que no es simplemente algo carnal y humano, es Dios obrando y diciéndonos, hay un pobre que yo te puse en el camino para que darle. Y a veces ese pobre, ese necesitado está en nuestra casa y nosotros no lo vemos y nosotros no lo sentimos. A veces nuestro papá, nuestra mamá necesita algo, pero los hijos no lo ven. O a veces los hijos necesitan algo, pero los padres no lo ven. O hay necesidades, pero hay un momento que Dios nos coloca en el corazón y nos dice, ayúdale. Hay muchos pobres, sí. Tú lo podías dar todo y vas a quedar de la misma manera, pero hay una viuda, hay una persona que yo quiero que tú le ayudes. Y ahí es donde uno tiene que moverse a misericordia y caminar en Dios y caminar en el propósito de Dios, porque es la manera como Dios obra. Dios nos toca el corazón para dar, porque dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Y dice, hay aquellos que retienen y les es quitado. ¿Qué pasó a aquellos que retenían en esos bancos que quebraron? Lo más probable es que lo perdieron todo, pero dice, hay que aquellos que dan y les es añadido. Por eso es más bienaventurado dar que recibir. Por eso, mis amados, tenemos que tener compasión, escuchar la voz de Dios y darle la mano al necesitado. Porque el que cierra sus oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando él tenga necesidad. Mis amados, la vida da muchas vueltas y en cualquier manera uno necesita la bondad y la gracia de Dios. Y eso yo lo tengo bien claro, mi amado. Y yo espero que a ti se te revele esta revelación. No esperes nada de la persona que tú estás ayudando. Espéralo de Dios, porque si tú esperas de la persona que estás ayudando, va a ser muy poco, pero si esperas de Dios será en abundancia. Y generalmente Dios obra con personas diferentes que aún uno no conoce. Es la manera como Dios obra.
Yo cuando voy a otra ciudad voy tranquilo, porque yo sé que hay ángeles de Dios que me sirven, porque yo también sirvo a otros ángeles de Dios en el tiempo de Dios cuando Dios me guía. Entonces, mis amados, cuando tenemos un corazón compasivo y escuchamos la voz del pobre, mis amados, Dios nos ayuda. Dios nos escucha. Número 10, no pedir según la voluntad de Dios. Mis amados, Dios está comprometido es con su voluntad, con su propósito para nosotros. La palabra de Dios habla de la voluntad perfecta y agradable. Algunos hablan de voluntad permisiva. No, la voluntad permisiva es hacer lo que a uno se le venga en gana. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando nosotros no pedimos según la voluntad de Dios, vamos a tener problemas. Mira lo que dice primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la encontramos en su palabra. Y la voluntad de Dios está escrita en nuestro espíritu. Y la voluntad de Dios son pensamientos que tenemos desde niños. Algunos desde niños se ven casados, se ven con hijos, y uno dice, ¿cómo Dios le muestra esto a un niño de 8, de 10 años? Como a veces ha pasado aquí en ministraciones de los niños. Sencillamente es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y Dios le da puntadas de las cosas en la vida para que nosotros la busquemos y trabajemos por ella. Por eso tenemos que pedir dirección a Dios. Por eso tenemos que pedir clamor a Dios, porque la voluntad de Dios es algo que está ahí. Algo que está ahí. Algo que está ahí. Y que pasarán años, pero continúa. Y es en lo que uno se debe enfocar, porque la voluntad de Dios, Dios la bendice. Ahora, siguiente, 11. No pedir en el nombre de Jesucristo. Juan 16:24, mira lo que dice. Dice así, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que Dios quiere que nosotros oremos a Él. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Nosotros pedimos en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. No pedimos en el nombre de ninguna persona, ni ningún santo, ni nada de eso, sino es en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Nuestras oraciones, dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y reciban para que su alegría sea completa. Mi amado, uno no es feliz pidiendo. Uno es feliz pidiendo y recibiendo. Es el gozo completo y es lo que Dios nos quiere dar. Pidan y recibirán, pero en el nombre de Jesucristo, para que su gozo sea completo. Por eso oramos a Dios en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Dios como arquitecto del universo, Jesucristo como el que pagó el precio, se metió la mano al bolsillo para bendecirnos, y el poder del Espíritu Santo para materializar la obra hecha de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, para que vengan las bendiciones a nosotros. Número 12, oposición demoníaca. Oposición demoníaca. Daniel capítulo 10, verso 12 y 13 dice así. Luego me dijo, un ángel estaba hablando con Daniel, que le dijo, no tengas miedo, Daniel,
Pues desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y te mostraste humilde ante tu Dios, Él te escuchó. Por eso estoy aquí como respuesta a tus oraciones. Durante 21 días el príncipe de Persia estorbó mi camino, pero vino en mi ayuda el ángel Miguel, uno de los príncipes del más alto rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Mis amados, aquí no es pecado. Aquí las oraciones no es que no sean respondidas por pecado o por cosas que no le agradan a Dios, sino por oposición demoníaca. Por oposición demoníaca. Dice, venía a traerte la respuesta, pero el príncipe de Persia me estorbó. Entonces vino en mi ayuda el arcángel Miguel. Y tuvimos una contienda con los reyes de Persia, con las potestades de Persia, hasta que pude pasar y traerte la respuesta. Mi amado, es una realidad que hay una posición en las tinieblas, de las tinieblas en los aires. Es una realidad que tenemos una guerra contra Satanás. Desde el día que nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos en enemigos de Satanás. Y Satanás vino para matar, hurtar y destruir. No espere nada bueno de Satanás. Y aquí, mi amado, lo que voy a decir lo digo con temor y temblor para que tú lo recibas. Acabaron de partir dos pastores. Una empresaria, una mujer de reino, una líder, una mujer que hablaba e inspiraba liderazgo, pero partió. Parece que se quitó la vida. ¿Cómo se llama eso? Algunos les han metido en la cabeza que una persona que se suicida no puede ser salvo. Y escúchelo por la palabra. La palabra de Dios dice que el único pecado imperdonable, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esta era una mujer de Dios que alababa al Señor y daba testimonio de Jesucristo. Mi amado, y a veces nosotros juzgamos sin saber, porque no entendemos qué pasó ahí. ¿Qué pasó con el pastor Armando? ¿Cómo sale y una buceta lo arrolla y queda muerto tendido? ¿Sabe, mis amados, por qué sucede eso? Mi amado, eso es por ataques de brujería y hechicería. Esos son ataques del infierno. Y también, ¿sabe por qué sucede eso? Porque nosotros como pueblo de Dios descuidamos a nuestros pastores. Necesitamos sus oraciones. Necesitamos que nos cubran con la sangre de Jesucristo, que hagan vallado alrededor de nosotros, a nuestros hijos, nuestra familia. Porque no solamente eso sucedió con la pastora Doris, sucedió con el hijo del pastor Rick Warren, uno de los pastores más reconocidos en Estados Unidos, el escritor del bestseller Una vida con propósito. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Mi amado, brujería, hechicería, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero Dios ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, ¿quién hace esa brujería? Instrumentos del diablo que se infiltran, que pactan cosas, que hacen oraciones para que el hombre o la mujer de Dios sea tocada o tocado. Por eso, si nosotros nos descuidamos, vamos a ser presa fácil de Satanás, porque dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, mi amado, ellos son salvos. Yo siento en mi espíritu que sí, porque el Espíritu de Dios da testimonio
Pero hubo una fisura en la armadura. Hubo una fisura en la armadura. Y eso, mi amado, tiene que ser un sacudimiento para los que hemos quedado. No descuides tu casa, no descuides tus hijos, no descuides tu familia, no descuides tu empresa. Satanás anda como león rugiente, como destruye. Y lo hace a través de matar a los hombres, las mujeres de Dios, a través de adulterio y fornicación. Y se habla mucho de un hombre, de una mujer de Dios que cayó en adulterio, en fornicación. Pero la iglesia no dice fue que lo descuidamos en oración. Una persona algún día me contaba un sueño donde ella veía que venía una persona, una vecina, y le hacía brujería ahí a su casa. Y entonces ella salía, iba para allá y sentía como una fuerza tremenda que la detenía, y en ese momento se le caían los pantalones. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás no solamente quería destruirlo con brujería, sino quería destruir su hogar con adulterio y con fornicación. Entonces, mis amados, esto es una guerra. Esto es una guerra que hay que estar abiertos los ojos, los oídos pendientes. Y mis amados, y la iglesia y el remanente orando por los pastores, clamando por ellos. Uno de los problemas que tenemos los pastores es que no podemos abrir el corazón. Porque dice la persona, si eso le pasa a él, y entonces, ¿qué será de mí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? No, mis amados, los hombres de Dios somos tan humanos como tú. Y necesitamos la ayuda de Dios, el clamor, la oración. Porque hay un enemigo, Satanás, que quiere destruir la iglesia. Pero en el nombre de Jesucristo yo declaro que lo que Satanás trató de hacer con esas congregaciones, Dios los convierte para bendición. Un avivamiento de Dios, un mover de Dios, una gracia de Dios allí en Barranca y aquí en Bucaramanga. Porque hay palabras proféticas que han venido, hombres de Dios que han dicho, de esta tierra saldrá un avivamiento para las naciones. Y lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús. Mis amados, número 13. No buscar el reino de Dios en primer lugar. Ya para terminar, esta última. No buscar el reino de Dios en primer lugar. Solo cuando buscamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, solo cuando buscamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, es que vamos a recibir las demás cosas. Escúchalo bien. La excusa favorita del creyente tibio en este tiempo es: no tengo tiempo. No tengo tiempo para ir a la iglesia el domingo. No tengo tiempo para el viernes, la noche de milagro. No tengo tiempo para el martes a las 3. Es la excusa favorita. Porque el reino de Dios no está en primer lugar. Ahí está pasando algo en este tiempo. Dios me está despertando a las 2, 3 de la mañana, sin sueño, y me levanto a orar. Empiezo a estudiar la palabra de Dios. Y si no tengo sueño, de una vez me pongo a hacer las actividades que hago en casa. Para los que no saben, yo hago el almuerzo en la casa. Y lo hago temprano. Y generalmente el domingo me levanto en la madrugada, oro, luego repaso la prédica y luego hago el almuerzo, y cuando volvemos a casa hay almuerzo listo. Mi amado, eso es diligencia, dice la palabra. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Pero a algunos le da las ganas de limpiar la casa, de lavar la ropa,
de lavar la mascota. ¿Y a qué huele la mascota? No se le olvide, no se le olvide que eso no es un Dios, eso es un animal. Ah, que hay que lavarla así, porque nos alegra la casa y nos alegra en momentos bien bonitos en la casa. Entonces, mis amados, cuando nosotros no le damos el primer lugar a Dios, es un problema. Entonces la persona no tiene tiempo. Y el mejor lugar, el mejor tiempo que tenemos que darle a Dios es el mejor tiempo que estemos despiertos, para dar lo mejor de nuestro tiempo para Dios. Solo cuando buscamos el reino de Dios primero, dice que las demás cosas serán añadidas. Mateo 6:33 dice: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces estas cosas les serán añadidas. Y una de las cosas que estamos practicando en la oración de intercesión, los que están aprendiendo a interceder los martes, ¿cuál es el primer paso para interceder? Dar gracias a Dios. Segundo paso, pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Tercer paso, cubrirnos con la sangre preciosa de Jesucristo. Cuarto paso, pedir la guía del Espíritu Santo. Es algo que tenemos que tener bien en claro cuando oremos. Dice la palabra que a veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por gemidos indecibles. Una vez estábamos orando en un tiempo de oración, de intercesión, y mi esposa sintió orar por Filipinas. Yo creo que apenas había escuchado que existía Filipinas, pero Dios le puso a orar por Filipinas, y al siguiente día hubo un terremoto allí. Mi amado, cuando pedimos la guía del Espíritu Santo, Dios nos pone a orar por situaciones, por cosas, por personas que están siendo rodeadas por Satanás para atacarlas. Pero como hay alguien que tiene la luz, porque en la luz de Dios vemos la luz, estamos listos y prestos para orar, para interceder, para clamar por otros, para orar los unos por los otros, para que no caigamos en tentación, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar, buscando cómo lo hace caer de alguna u otra manera. Bien, mis amados, ahí cierra tus ojitos por un momento y piensa de estos obstáculos que impiden que tu oración llegue a la presencia de Dios. ¿Cuál hay en tu vida? El pecado no confesado que te agrada y lo sigues haciendo, o ídolos en tu corazón, o tener un espíritu rencoroso, no perdonar, o tiene hambre de poder, haces oraciones manipuladoras, te gusta manipular a la gente, te gusta sacar provecho de la gente. Eso no le agrada al Señor. O maltratas a tu cónyuge, no le hablas, lo castigas con el látigo de la indiferencia. O te crees más espiritual que los demás. Crees que tu justicia propia te lleva a la bendición. O eres incrédulo. Eres inestable. La fe está dividida. Tu lealtad está dividida. O no permaneces en Cristo y en su palabra. Lee la Biblia, pero también lees el libro del rosacrucismo. Lee la Biblia, pero también te traga la serie de Harry Potter. Lee la Biblia, pero también recibes enseñanza del Gnosis, que eso es demoníaco. No permanecer en Cristo y en su palabra. Falta de compasión con el pobre, con el que sufre, egoísmo, o no pedir según la voluntad de Dios, o no pides en el nombre de Jesucristo, o sientes la oposición demoníaca en tu casa y en las oraciones, o no buscar el reino de Dios primeramente, en primer lugar.
de todo eso que hay. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué hay en mí de todo eso? ¿Qué hay en mí que no me deja orar libremente y que impide que mis oraciones lleguen a ti? Señor, ¿qué hay en mí que hace que los cielos sean